¿Qué dice el enunciado? Hay que saber plantear el problema. En este caso, pues, plantear el problema es saber plantear la ecuación. Esto que está aquí arriba en azul. Para entonces después resolverla. Como ya vimos la clase pasada, cómo se resuelve, ¿no? Una ecuación con transposición de términos. Y ya después comprobaríamos los resultados, sacaríamos conclusiones. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en este proceso, ¿no? Ya como para completar la primera parte, que son ecuaciones. Aquí tenemos unos ejemplos. Y aquí vamos a hacer el punto 1 y el punto 3, ¿no? La idea es que podamos interpretar esos puntos. Entonces vamos a hablar mucho de lenguaje. ¿Listo? Pues miremos los ejemplos primero y después vamos viendo los problemas. Mira. Dice hallar un número tal que si a sus 2/3 partes se le resta 1, obtenemos 11. Entonces eso es como una situación problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una cosa como esa? Pues a veces nos suena eso como raro, como trabalenguas, ¿no? Una cosa bien extraña, si no estamos, como les decía, concentrados, ¿no? Entonces, miren, dice la cuestión, dice, hallar un número. Entonces, el número que vamos a encontrar, esa es la incógnita. Entonces, yo le puedo poner una letra, Y, X, como venimos colocando, M, cualquier cosa, una letra, ¿no es cierto? Entonces, un número será una letra. Entonces, voy a encontrar un número. Tal que, entonces cuando digo tal que, es que voy a dar una condición. Dice, si a sus 2/3 partes, entonces, ¿cómo escribo las 2/3 partes de ese número, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo son las 2/3 partes del número? Mira, entonces, aquí detalles, ¿no? Un detalle mío. Cuando utilizo multiplicación, es cuando veo la palabra de en el problema. Entonces digo 2/3 partes del número. Entonces 2/3 por X es eso, ¿no? O 2/3 X. Eso es esta parte de aquí, lo que está subrayado hasta aquí. Dice, si a sus 2/3 partes se le resta 1. Entonces a las 2/3 partes del número le quito 1. Entonces al hacer eso, dice, obtenemos 11. Entonces esto va a ser igual a 11. ¿No? Entonces, que obtenemos es como el igual aquí, ¿no? Obtenemos, o el resultado va a ser 11. Entonces dice aquí ya está planteada la ecuación, miren. Entonces, ¿cuál fue la idea? Lo que les dije hace un rato, ¿no? Primero, leer bien el enunciado. Entonces, para leer bien tengo que conocer un poquito del lenguaje matemático, ¿no es cierto? Eso es el mismo. Entonces, por ejemplo, el lenguaje matemático dice, no, el número primero. Ya interpretamos el lenguaje. Hallar el número, en matemáticas el número es una letra. Entonces, tal que, si a sus 2/3 partes, entonces, ¿cómo se escribe 2/3 partes? Pues ahí está. Este es el lenguaje matemático, ¿no? Lo que les estoy diciendo acá a la derecha. Yo tengo que saber escribir estas palabras así, en símbolos, ¿no es cierto? Y luego dice, se le resta 1, entonces ya completamos aquí. Se le resta 1. Entonces obtenemos 11. Es decir, obtenemos 11, es decir, que esto sea, que lo del lado izquierdo sea igual a 11. Entonces aquí acabamos de plantear. Entonces aquí hemos planteado la ecuación que corresponde a esa expresión que está aquí. Eso que está aquí en palabras es esto que está aquí en símbolos. ¿Listo? Aquí en el cuadro, pues yo lo estoy haciendo aquí a mi manera, ¿cierto? Pero esto está hecho aquí en el cuadro, mira. Entonces dice el número, la letra.
2/3 partes del número, 2/3 de X. No importa que esto se escriba así junto. Como es una multiplicación, esto también se puede escribir así, ¿no? De esa forma. Anda a tomar café. Entonces no se vayan a preocupar por esa escritura, es igual. 2/3 partes del número menos 1, entonces aquí está lo que escribimos, ¿no? Y luego tenemos el 11, aquí es igual, ¿no? Entonces se ha juntado mucho la línea, ahí va un igual. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Muy bien. Exacto. Entonces, esa parte es fundamental. Entonces, después de hacer el planteamiento, pues yo ya tengo que estar ahorita, si hice bien la primera parte de la guía, el punto 2, pues ya tengo que estar en capacidad de resolver la ecuación, o sea, despejar X. Entonces ya tengo que saber, por ejemplo, que este 1 pasa al otro lado. Entonces, como está restando, pasa a sumar, ¿no es cierto? Y entonces queda 2/3 de X igual a 12. Y luego miren esto que está aquí, ¿no? Como esto multiplica, yo lo puedo escribir como está acá. Lo puedo escribir así. No importa. O dejarlo como está, no importa. El hecho es que este 3 está dividiendo, entonces lo paso al otro lado a multiplicar. Así que quedaría, borramos aquí esta línea. Quedaría entonces 2X, ¿no? Porque este 2 todavía no lo paso. Voy a pasar el 3 a multiplicar, entonces queda 12 por 3. Queda 2X igual a 36, ¿no? Que es 12 por 3. Luego este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir, mira. Y entonces obtengo la respuesta. ¿Vale? Y ahí está listo. Miren, ese proceso está acá, pero miren que aquí está más cortico, ¿no es cierto? Miren. Porque se supone que el libro o la guía nos dice que usted ya sabe hacer esto que está acá. Yo lo que hice fue, en este momento, repasarles cómo se resuelve la ecuación, ¿no? Lo que ya habíamos hecho. Entonces así obtenemos la respuesta. Entonces, ese es un problema ya completo. Bueno, en este entorno todavía no estamos sacando las conclusiones, que es como el final. Pero esto vamos por pasos, ¿no? Después hablamos de algunas conclusiones. Primero, concentrémonos en leer bien el problema, la expresión. Segundo, en plantear la ecuación. Y tercero, en resolver la ecuación. Por ahora, hasta ahí, ¿no? Ahora añadimos el cuarto, que son la comprobación y conclusiones, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Listo, avancemos. Vamos viendo ejemplos para que ustedes tengan la idea, ¿no? Para poder llegar como a ese nivel un poco mejor, a ese nivel de solución de problemas, pues yo tengo que conocer el lenguaje, como les había dicho. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al inicio del álgebra nosotros hablábamos de esto que está en esta tabla, que se puede traducir en lenguaje normal, lenguaje que hablamos en algunas expresiones, se puede traducir en lenguaje algebraico. Entonces, algunas expresiones se pueden llevar a letras, al lenguaje algebraico. Entonces, es como volver a ese ejercicio que ya habíamos hecho hace un tiempo en alguna guía por allá de álgebra, en las primeras de álgebra. Entonces, la idea sería como repasar un poco eso también, ¿no? Es decir, ¿cómo paso esto de palabras normales a letras y números? Entonces, tengo que saber algunas cosas. Por ejemplo, dice la suma de un número y su consecutivo. Entonces, tengo que saber
que el número es X o una letra, ¿no? Cualquiera. Entonces tengo que sumar ese número y el que le sigue, el consecutivo es el que le sigue a este número. Pues, ¿cuál es el número que le sigue a X? Pues el que le sigue a X es X más 1. Entonces aquí tengo un número cualquiera y este que está aquí es el que le sigue, ¿no? Es el siguiente. O también le decimos el consecutivo. El consecutivo es el siguiente, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo 3, el que le sigue es 4, ¿cierto? Entonces, para hallar el que le sigue, le tengo que sumar 1, ¿no? Si tengo el número 20, el que le sigue es 21. Entonces, siempre al que le sigue, que es este que está aquí en la derecha, le tengo que sumar 1 al número, ¿no es cierto? Al número que he planteado. Entonces, eso tengo que entender, ese lenguaje. Es decir, cómo expreso el consecutivo de un número. Entonces, el consecutivo de un número es X más 1, ¿ya? Y si me dice la suma de esos números, pues tengo que ponerle un más aquí. Entonces, la expresión quedará un número más el que le sigue. Así. Eso es lo que dice aquí. Entonces, estamos hablando de lenguaje, ¿no es cierto? Un número par. Entonces, ¿cómo expreso el número par? Pues tengo que conocer los pares. ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6, 8, 10, infinito, ¿no? Tengo los pares ahí. Entonces, lo que pasa es que los pares todos son múltiplos de 2, obviamente. Por eso, en general, cualquier número de estos pares se escribe como 2 por algo, por un número cualquiera. ¿Ya? Entonces, siempre que yo tenga la expresión 2x o 2a, como está aquí en la guía, ¿no es cierto? La letra puede ser cualquiera, como les había dicho. Entonces, siempre que tenga ese tipo de expresiones, pues estoy diciendo, claro, con esta expresión estoy simbolizando cualquier número par. Porque el número, ya sea A o sea X, lo que sea, este número puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, si ese número es 10, ¿cuál es el par que obtengo al poner aquí A por 10? Entonces queda 2 por 10, 20. Entonces el número que se obtiene de aquí, 20. Por 10. Pero si yo digo, si A es 7, ¿qué número obtengo si A es 7? De aquí. Entonces yo digo 7 por 2. Entonces el número que se obtiene de aquí sería 14 y también es un número par. Entonces no importa qué número yo coloque aquí en la letra, cualquier número puedo colocar. Siempre que lo multiplique por 2 voy a obtener un número par, cualquiera. Entonces por eso la expresión para decir un número par es 2x, 2a, 2m, lo que sea, cualquier letra por 2. Entonces eso me representa siempre a los números pares. ¿Me van entendiendo ahí? ¿Van bien? ¿Saben lo que estamos haciendo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien concentrados porque si no, yo voy a hablar, ustedes saben, ¿no? Y uno cuando habla, entonces el otro tiende a veces como a desconcentrarse de lo que se está hablando. Entonces, ¿cuál es nuestra intención con esta tabla? Es traducir expresiones normales a expresiones algebraicas, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, porque es lo que necesito para plantear problemas. Miren esta expresión. El siguiente de un número par. El siguiente de un número par. Entonces, 2x es el par, ¿no? Como hicimos acá arriba. Y el siguiente, pues tengo que sumarle 1. Y ya está. Nada más. Miren la siguiente expresión. La suma de 3 números consecutivos. Entonces, aquí tengo el primer número, X. Son 3 números consecutivos, por ejemplo, 7, 8 y 9. Entonces los voy a sumar. Eso es la suma de 3 números
consecutivos, pero no voy a escribir los números así porque son cualquiera. Entonces, para decir que son cualquiera, el primer número será X. ¿Cómo es el que le sigue? El que le sigue, pues, será el anterior sumándole 1. Ese es el consecutivo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo es el otro, el que le sigue acá? Pues será el que está de primero más 2, ¿no? Tengo que sumar 2 para llegar al 9. Entonces estoy usando estos 7, 8 y 9 como ejemplo. Este es un ejemplo. Pero los números pueden ser cualquiera. Puede ser 20, 21 y 22, por ejemplo, ¿no? Son 3 consecutivos. Entonces el primero será X. Al segundo le voy a sumar 1. Y al tercero, al X le voy a sumar 2. ¿Quién es X? Pues 20. Súmele 1, le da 21. Súmele 2, le da 22. Entonces la expresión para 3 números consecutivos es esta, ¿no? Primer número, segundo número, tercer número. Y si tuviera otro número, ¿qué le colocaría? X más 3. Correcto. Y si tuviera otro consecutivo, X más 4. y así seguiría, ¿no es cierto? Esos se llaman consecutivos. Entonces tengo que saber, esto es lenguaje matemático. Entonces estamos aprendiendo lenguaje. Es como en inglés, cuando aprendemos el inglés, entonces debemos tener un vocabulario, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo se dice amarillo en inglés? No saben inglés, qué vergüenza. Yellow. Yellow. Así se escribe, ¿no? Ya. Entonces, mira, este es lenguaje. Si yo no sé lenguaje en inglés, pues no puedo trabajar más allá, ¿no? Es decir, voy a traducir un texto ya complejo. Si yo no me sé que yellow es amarillo y por allá aparece en el texto, pues complicado. Aquí es lo mismo, miren, si yo no sé que los consecutivos se escriben así, cuando aparezca esta expresión en un problema, yo no voy a poder hacerlo, porque no tengo el lenguaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Mirar, volver a revisar ese lenguaje que ya habíamos visto hace un tiempo. Entonces, ahí tenemos para esta expresión. Ven, aquí está hecho. Aquí está hecho para que usted mire el ejemplo, revise. La mitad de un número. Entonces, es coger el número y dividirlo entre 2. Mira, aquí está. Eso es la mitad de un número. Entonces, usted tiene un número cualquiera. La mitad. Entonces, lo divide entre 2. Pero entonces, como no sé cuál es el número, ahí dice de un número, entonces usted le pone una letra cualquiera y dice la mitad. Mira, X dividido entre 2. exacto, X entre 2, por ejemplo, o M entre 2, o Z entre 2. El número se simboliza con una letra, porque es cualquier número. La letra dice que es cualquier número. Entonces ahí tengo la mitad. Por ejemplo, ¿cómo diríamos, no la mitad, sino la tercera parte, por ejemplo? X dividido entre 3. Exacto. Entonces la tercera parte sería número entre 3. Y la cuarta parte, X entre 4. exacto, X entre 4. Y la quinta parte, entonces así puedo seguir lo que sea, ¿no es cierto? La sexta parte, la décima parte. La décima parte. ¿Cómo se escribe la décima parte? X entre 10. Entre 10. Entonces, X entre 10. Entonces, miren que esa expresión se usa bastante. Por ejemplo, la décima parte se usa mucho, ¿no? Bueno, la mitad también, la tercera también. Por ejemplo, miren en un metro. Conocen el metro ahí, ¿no? Los que tienen en la casa, las mamás a veces que posen. Acá llega al 100, ¿no? Entonces el metro está dividido primero, aunque tiene varias rayitas, ¿no? Pero primero, las más grandes, hay unas rayas que son más grandes. Y si usted las cuenta, son 10 partes. Entonces, porque se divide en decímetros primero. Después se divide en centímetros, ¿no? Que serían 100 partes. Pero entonces usted dice, una de estas partes, aquí está, un decímetro, por ejemplo, en el metro, un decímetro
es la décima parte del metro, ¿no? La décima parte, miren, ahí estoy diciendo. En este caso, como ya digo de un metro, le pongo 1 en vez de la X, porque ya sé que es un metro, ¿no? Pero porque ya lo sé, a veces no sé a qué le voy a sacar la décima parte, entonces le pongo una X. Entonces miren que aquí se usa la décima parte, inclusive hay muchas cosas donde usamos la décima parte. La décima parte es dividir entre 10 algo, ¿no? Entonces voy a la fiesta, tengo el pastel, somos 10 personas, ¿qué voy a sacar? Pues la décima parte, tengo que partir el pastel en 10, ¿no? Entonces cada una de esas partes será un décimo. Entonces diré la décima parte del pastel, por ejemplo. Entonces ahí se usa este lenguaje algebraico, ¿vale? Entonces, otra expresión. La tercera parte de la diferencia entre dos números. Entonces, miren que ese D aquí es importante. El D es multiplicación. Entonces, la tercera parte será un tercio. Esa es la tercera parte. D, entonces multiplico. La diferencia entre dos números, pues la diferencia es la resta, ¿no es cierto? Entonces, X menos Y, así. La tercera parte de la diferencia de dos números. Lo que pasa es que yo entonces, aquí está, suelo ver un poco diferente. Lo que pasa es que yo puedo colocar aquí la unidad porque es un producto, multiplicar así, entonces queda X menos Y arriba, y multiplicar así, y queda 3 por 1, 3. Entonces miren que se puede escribir también de esa forma, ¿no es cierto? Pero es importante saber seguir el orden de la expresión, ¿no? Entonces, miren el orden de la expresión, repito, porque esta es muy importante. Porque miren que se puede escribir se puede ver de dos formas. Tercera parte, primera. Ya está. De la diferencia entre dos números, pues reste dos números. Pues los números se expresan con letras distintas en este caso, porque son dos números diferentes. Entonces tengo que saber que esto es lo mismo que esto. Ahí está mi habilidad en el lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque multiplico y me queda de esa forma. Esa es la idea. Entonces, a veces en los problemas pasa eso mucho, ¿no? De que a veces vemos una expresión y como no sabemos que son lo mismo o no sabemos interpretarla, pues el problema no lo podemos hacer, no podemos seguir, porque nos frustramos aquí. Esta es la parte importante en los problemas, entender este lenguaje, ¿no? Pues por eso hay que leer mucho, hay que leer, hay que dar la explicación, pero luego también hay que leer y hay que ver más expresiones, porque yo aquí les coloco solo unas, ¿no? Entonces hay muchas más, ¿no? Hay muchas más expresiones. Entonces hay que practicar bastante. El perímetro de un rectángulo. Entonces miren que aquí no hay nada así como muy evidente como en los demás. En los demás aquí decía, ay, el número, listo, y poníamos la letra. Aquí también dice el número y ya ponemos la letra y listo. Pero esta es un poco más compleja porque dice el perímetro de un rectángulo. Entonces, ¿cuál es la expresión para el perímetro de un rectángulo? Es que tengo que hacer, pues tengo que dibujar mi rectángulo. Y como no me da medidas, entonces yo digo, bueno, listo, esto será el largo, esto será el ancho o la altura, ¿no? Entonces yo diré, bueno, el perímetro, ¿cómo se halla el perímetro? Entonces yo sí tengo que saber cómo se halla el perímetro. ¿Qué es el perímetro de una figura? Tengo que saber. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un perímetro? ¿O cómo se halla un perímetro? ¿Qué es el perímetro? ¿Se acuerdan? Yo creo que el perímetro es la suma de todos los lados. Correcto. Entonces, perímetro, suma de todos los lados. Y aquí tengo los lados en letras, ¿no? Porque no tengo los números, pero tengo las letras que lo distinguen. Entonces,
Si esto mide L, este lado de acá abajo mide L, pues el lado de arriba también, ¿sí o no? También mide L. Y si este mide B, este lado mide B, pues el de acá de la derecha también mide B. Así es un rectángulo. Entonces, ¿qué tengo? Que si yo sumo todos los lados tendré B más L más B más L, ¿no es cierto? Ahí estoy sumando todos. Pero el B está dos veces, entonces pongo 2B. Y el L lo mismo, entonces pongo 2L. Y ahí tengo. Esto es el perímetro, la suma de los lados. Por eso está aquí así, ¿verdad? En el ejemplo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Van bien? Sí, profe. Listo, bueno. Bueno, entonces miremos ahora esto. Vamos avanzando. Aquí está la actividad. Entonces, bueno, ya hice mis ejercicios en el punto 2, pero no hicimos el 1. Empezamos como al revés. Entonces, depende de la intencionalidad que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el 1. Escribe en forma de ecuación. O sea, lo que venimos haciendo acá hasta ahora. Los siguientes enunciados. Primer enunciado. Un número más su quinta parte es 2. Pues, ¿cómo escribo primero? Vamos por partes. Un número, ¿cómo escribo? ¿Qué escribo? X Ya está. Más. Bueno, más Y dividido entre 5. pero ojo, ¿no? Porque ahí me dices Y. Pero resulta que ahí no dice otro número, sino que dice su Más su quinta parte, ya entendí. quinta parte. Entonces, ¿la quinta parte de quién? Es X más 5. La, Dividido entre 5, qué pena. la quinta parte del mismo. Cuando dice su quinta parte, entonces no es otro número, sino que es el mismo. Ya lo dijo muy bien. Mira, esa es la quinta parte, el mismo número. Es 12. ¿Qué escribo donde dice es 12? Entonces, es Igual a 12. Fue el 12. eso, muy bien, igual a 12. Y ya está planteada la ecuación. Eso es muy importante. Entonces, saber pasar de ese lenguaje a la ecuación es importantísimo, porque ahí está el inicio del problema. Cuando alguien dice, ustedes han escuchado y lo han vivido, es que yo no sé cómo empezar ese problema, yo no lo entiendo, dice. Entonces, ahí está el detalle, que es que yo tengo que entender qué es lo que traduce esa expresión. Si yo no puedo hacer ese primer paso, pues entonces, ¿qué resuelvo? Pues no sé qué resolver, ¿no? ¿Qué resuelvo? Nada, pues porque como no sabe ni plantearla, entonces no va a poder resolver nada, no va a tener nada. Entonces, es bien importante esto que estamos diciendo, porque es el inicio. El inicio de un problema siempre será lo más complejo. Entonces, si yo ya puedo plantear, pues de aquí en adelante ya es solamente despejar, ¿no es cierto? En este caso, pues como están, aquí no me pide que lo resuelva, no me pide eso, pero yo puedo hacer el ejercicio, ¿no? Puedo ir más allá y decir, voy a ejercitarme en ecuaciones. Coloco la unidad, es una suma de fracciones. Multiplico 5x más el más que está aquí. Multiplico así, x, y abajo 5 por 1, 5. Del otro lado está el 12. Entonces, ¿qué hice? Hice la suma de la fracción de las fracciones. Y sigo, 5x más x, 6x. Aquí ya sumé estos dos. Y ahora este 5 que está dividiendo lo paso allá a multiplicar y queda 12 por 5. Pero 12 por 5 es 60. Entonces, ahora el 6 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir. Y entonces me queda 10. Y ahí acabé. Entonces, el ejercicio 1, la actividad 1, no me pide esto que está acá. Pero como yo soy un estudiante, quiere aprender, pues yo lo hago, ¿no es cierto? Porque ya sé hacer esto. Y entre más practique, más conocimiento tengo. Yo les invitaría a eso también, además de plantearla,
pues ejercítense un poco más y resuelvan, ¿vale? Entonces miremos, planteamiento, el B, veamos que entonces aquí nos tenemos que exigir un poco más, ¿no? Tienen que ir mirando un poste. Entonces, conocen los postes, ¿no? Postes de luz. Pues por eso es que les digo, yo siempre les digo, pues dibujen, porque si no dibujo, a veces el dibujo ayuda mucho. Entonces ahí está el poste, usted está ahí. ¿Listo? Entonces, un poste tiene bajo tierra. Este problema, si considera esto, que es real. Yo solo miro esto hacia arriba. Pero pues yo tengo que saber que una parte del poste está enterrada, ¿no es cierto? Si no, ¿cómo se sostiene? Hay una parte del poste que está bajo tierra. ¿Okay? Pues los postes tienen también un cable para que les ayude a sostener, ¿no? Y no se caigan con el viento, por ejemplo. Porque ya en décimo, por ejemplo, van a ver que esto genera una fuerza y que aquí hay un torque que se genera por la fuerza y depende de la distancia de aquí a acá. Entonces, como es mucha la distancia, se puede caer. Pero bueno, eso será en el décimo. Entonces, dice un poste tiene bajo tierra 2 céntimos de su longitud. Entonces, mira, primero tengo que entonces identificar cuál es la longitud para poder hacer esta expresión. Entonces, la longitud del poste será toda esta, ¿no? Toda. El poste antes de que lo coloquen ahí en el piso. L será la longitud de todo el poste. Esto tengo que identificarlo. 2 séptimos de su longitud están bajo tierra, es lo que dice. Entonces, bajo tierra es este pedacito. Así que ese pedacito es 2 séptimos de L. ¿Qué pasa? ¿Vale? Dice ahora, y la parte emergente, entonces la parte emergente es la que está aquí arriba, ¿no? Entonces la parte que está arriba mide 8 metros, dice acá. Entonces toda esta parte emergente, lo que está aquí, eso mide 8 metros. Bueno, le voy a quitar la M para que no confundamos las letras, ¿no? Como estamos trabajando expresiones, esa M era de la unidad. Y ahí está toda la expresión. Un poste tiene bajo tierra 2 séptimos de su longitud, ya está, esto. Y la parte emergente mide 8. Y listo. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se puede plantear aquí? Porque dice, escriba en forma de ecuación. Entonces, ¿qué ecuación se puede plantear aquí? Entonces, puedo decir que los 2 séptimos de la longitud, que es lo que está aquí abajo, sumándole los 8 que están aquí arriba, me da como en total, ¿qué me da? Si sumo esos dos, ¿qué me da en total? Pues me da L, toda la longitud. Miren el dibujo. Miren el dibujo. Entonces, este pedazo más este pedazo da L, que es toda la longitud del poste. Aquí tengo planteada la ecuación. Siempre que tenga el dibujo, ya tengo la ecuación. Entonces, después de plantear la ecuación, pues resolvemos la ecuación, ¿no? El ejercicio es hasta aquí, como les había dicho. Ahí ya acabé. Pero yo voy a ir más allá y la voy a resolver. Voy a practicar cómo se resuelve una ecuación. ¿Listo? ¿Van bien? Entonces ahora pues resolvemos la ecuación. Entonces mire que aquí la incógnita es L, ¿no es cierto? Es L y L está acá. Entonces tengo que dejarla en un lado. Por ejemplo, el 2 séptimos L lo puedo dejar ahí. Y este L que está acá en la derecha de la igualdad, pues lo pasamos aquí a la izquierda. Entonces lo colocamos menos L, ¿no? Porque aquí está positivo. Y del otro lado, pues pasamos el 8. Entonces, como el 8 está positivo, pasa acá negativo. Eso es transposición de término. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer esta resta, miren, es una fracción ahí. Entonces multiplico así, multiplico
Entonces queda 2L por 1, 2L, menos el menos de acá. Luego multiplico así, pues quedaría 7L, y abajo, 7 por 1, 7. Del otro lado, menos 8. Entonces ahora, arriba podemos hacer la operación, ¿no? 2L menos 7L. Entonces 2 menos 7, 2 menos 7 da menos 5. Menos 5L arriba. Y este 7 que está aquí dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces queda menos 8 multiplicando por 7. Voy a seguir aquí al ladito. Entonces quedaría menos 5L igual a menos 56, ¿no? 8 por 7. Y luego L, despejándola, sería menos 56. Y este menos 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Ahora menos sobre menos es más. Y dividimos entonces 56 entre 5. ¿Cuánto da 56 entre 5? ¿Están haciendo allá conmigo? Eso da 11,2. Y ahí se acaba. ¿Y qué hemos encontrado? L. ¿Y qué es L? L es la longitud de todo el poste. O sea que ese poste mide 11,2 metros en total. Mira. Y ahí está completo el problema, ¿no? Entonces, repito, la cuestión es que el punto solo nos pide que planteemos la ecuación. Dice, ¿no? Escriba en forma de ecuación nada más. Es lo único que dice. Pero nosotros vamos más allá, ¿no? Lo que está aquí en el cuadro es lo que nos piden. Ya está la ecuación. Pero hemos ido más allá, ¿no? Hemos resuelto las ecuaciones. Entonces, intenten asimismo hacer el C y el D en la casa. Y entonces la cuestión ahora es que, ya para terminar esta primera parte de ecuaciones, es que en el punto 3, aquí está el punto 3. Entonces es lo mismo. Si nos acostumbramos, digamos, o hicimos el punto 1 de esa forma, como les dije, no solo plantear, sino también resolver, pues el punto 3 es la misma cosa, es como la continuación. Sino que en la guía, pues primero colocábamos solo plantear, y ahora colocábamos plantear y resolver en el punto 3. Pero vamos a hacer lo mismo en ambos. Entonces, igual, de la misma forma que acabamos de explicar el 1, es el 3. Dice, haya un número. Si tengo que hallar un número, X, no sé. Tal que, entonces, tal que es la condición. Su mitad. Entonces, su mitad es X sobre 2, ¿no es cierto? Su mitad es 5 unidades menor. Entonces, el es igual, ¿no? 5 unidades menor que su triple. Entonces, el triple del número es esto, ¿no? Esto es el triple del número. Y decir, 5 unidades menores que tengo que quitarle 5. Miren, entonces tengo que leer muy bien todo el enunciado. Primero lo leo completo, ¿no? Hallar un número tal que su mitad es 5 unidades menor que su triple, y luego voy parte por parte. Entonces, hallar el número, ya sé, le pongo una letra, tal que es la condición, su mitad, entonces escribo la mitad del número, ¿ven? Aquí está. Aquí dice su mitad, ¿no? Entonces cuando digo es, normalmente aquí ya vale igual. Entonces la mitad del número es 5 unidades menor. Entonces aquí hay un detalle, porque no debo seguir linealmente aquí, ¿no? No puedo escribir aquí el 5 de una en este lugar, sino que, como dice 5 unidades menor, tengo que saber que voy a tener que restar 5 a algo. ¿Y a quién le resto los 5? Al triple. 5 unidades menor que su triple. O sea, esta expresión está como al revés, ¿se dan cuenta? Primero tengo que escribir el triple y luego le resto 5. Entonces, todo esto que está aquí es 5 unidades menor que el triple del número. Y entonces ya está planteada, que es lo primero que teníamos que hacer. Y después de planteada,
la resolvemos la ecuación. Entonces, x a un lado, letras a un lado, números al otro lado. Entonces, x medio se queda ahí. Y este 3x pasa allá. Entonces, como está aquí positivo, pues pasa a negativo. Ahí tengo el igual, escribo el igual. Y el otro lado se queda el 5 solito, con todo y signo, ¿no? Menos 5. Listo, esto es una fracción, entonces coloco aquí la unidad. Son dos fracciones, resta de dos fracciones. En cruz, entonces en cruz, multiplico así, me queda x. En menos de la operación, multiplico así, 6, ¿no? 6x. Abajo, 2 por 1, 2. Del otro lado está el menos 5. Entonces ya hice la operación ahí. Y ahora sigo acá, arriba, miren. 1x menos 6x. Entonces 1 menos 6. 1 menos 6 es menos 5. Del otro lado, de una vez voy a pasar este 2 que está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar y queda 2 por 5, 10. Y ojo con el signo, ¿no? No se vayan a olvidar. Y luego, x menos 10. Y este menos 5 que está multiplicando, lo paso aquí a dividir. ¿Cuál es la respuesta? Menos sobre menos, más. 10 sobre 5, 2. Entonces, solución, dice usted, por ahí le escribe, ¿no? En blanco, yo ahí no tengo más espacio. X es 2. Entonces, ¿cuál es ese número? Ya encontramos el número. El número es 2. Entonces, ¿cuál es ese número? Tal que su mitad es 5 unidades menor que su triple. Y entonces uno puede, para hacer la prueba, ¿se acuerdan la prueba? Puede ir reemplazando. En el lugar de x coloca el 2. ¿No? En el lugar de x coloca el 2, entonces le va a quedar así. 2 sobre 2 es igual a 3 por 2 menos 5. Entonces 2 sobre 2 es 1. 3 por 2 es 6. Y 6 menos 5 también es 1. Entonces, como es verdadero, entonces yo hice bien. Mirad, ahí está completo el proceso de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Interpretar, plantear la ecuación, resolver la ecuación hasta aquí, resolverla y luego comprobar. Entonces, ese es el proceso completo que yo debería hacer a cada uno de estos problemas que están aquí. Ya tienen el primero. ¿Cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y con los dos que quedaron pendientes del primer punto, 9 puntos tendrían para esta semana. ¿Qué les parece? Pregunten o díganme qué tal, cómo se sienten.